Bueno, visto que bueno, ya es la hora, vamos a ir comenzando, si les parece. Seguramente después irán uniendo algunas personas más y esto mismo va a estar retransmitido en vivo por YouTube en el canal de Astrid. Bueno, en primer lugar, me presento, soy Pablo Olmedo, junto con Cristina Giacobone, somos coordinadores generales de ASDRIC, de la Asociación Síndrome de Down de Río Cuarto. En primer lugar, bueno, en nombre de la Comisión Directiva de ASDRIC, queremos darles la bienvenida y agradecer, en primer lugar, a María Eugenia y en su nombre a FUSAI, a la Fundación Síndrome de Down, para su apoyo e integración de la ciudad de Córdoba, por haber accedido a hacer este ciclo de conferencias que comienza hoy, y que para nosotros es muy importante porque es un proyecto que teníamos ya desde hace un tiempo. Queríamos hacerlo presencial, queríamos invitarlas a Río Cuarto, pero bueno, dadas las circunstancias, tuvimos que modificar la modalidad y bueno, eso al mismo tiempo permitió llegar a más gente. Nos han llegado eh, eh, interesados que querían escuchar la videoconferencia de otros países de Latinoamérica, de distintas ciudades del país, y eso siempre lo celebramos porque creemos que es muy importante el vínculo entre las organizaciones y todas las personas que trabajan eh, con personas con discapacidad. Agradecemos también a todos los que están presentes, a los que se interesaron en la videoconferencia y a quienes nos están mirando por YouTube. Un par de recomendaciones antes de presentar a María Eugenia y dejarla a ella que hable. Mantengan todos los micrófonos silenciados para que no se produzcan acoples y saturaciones de sonido. Vamos a primero tener el momento de la conferencia y luego vamos a poder interactuar con algunas preguntas. Les pedimos que vayan dejando las preguntas en el chat y Celia González va a ir, ahí nos saludan desde Down de Colombia. Saludos desde acá. Bueno, la virtualidad permite estos encuentros, ¿no? Así que Celia va a ir recabando esas preguntas que vayan quedando en el chat. Bueno, María Eugenia es doctora en Ciencias de la Educación, directora de la carrera de especialización en inclusión educativa de personas con discapacidad en la Universidad Católica de Córdoba, presidente de la Fundación Síndrome de Down para su apoyo e integración, FUSDAI, ad honorem, directora de la línea de investigación Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad y Políticas y Prácticas de CONICET y la Universidad Católica de Córdoba, profesora de grado y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba y profesora de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Siglo Cero de la Universidad de Salamanca y de la revista Síndrome de Down, Vida Adulta, de la Fundación Iberoamericana Down 21, y ha disertado en diferentes congresos y cursos sobre inclusión educativa, tanto en el país como en el extranjero. Así que nada más, simplemente agradecemos nuevamente y los dejamos con María Eugenia. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un placer estar en estos espacios. Yo agradezco profundamente y en nombre del equipo de FUSDAI a ASDRIC por esta oportunidad de armar esto juntos, de este ciclo de conferencias, que creo que sin duda, bueno, nos interpela a todos, ¿no? Y quizás surjan algunas cuestiones que ya sabemos y otras que quizás tendremos que ir revisando, reajustando. Y bueno, y en esto agradecerles particularmente a la organización, a todos los organizadores,
pero también muy puntualmente a todos los presentes, a los que nos están escuchando desde el Meet y desde el otro espacio. Así que, bueno, un placer. Y gracias muy puntualmente a Celia, la profesora Celia González, que va a estar conmigo también en esto, colaborando para ir manejándome con el chat y viendo cuáles son sus consultas. Y la tendrán ustedes para disfrutar también en la tercera conferencia, ¿no? Dentro de este ciclo. Así que, bueno, un placer. Voy a hacer la presentación, voy a, ahí está, compartir pantalla para justamente hablar. Hoy lo que vamos a hablar precisamente es de la inclusión educativa focalizada allí, pero lo vamos a trabajar de una forma más amplia, en el sentido de que lo vamos a profundizar desde el derecho a forjar un proyecto de vida inclusiva. Un tema que vamos a iniciar hoy, pero que de hecho, bueno, lo iremos trabajando cada una de las profesionales y cerrará con justamente la inclusión laboral, que temática que se va a trabajar en la última conferencia. Entonces, bueno, precisamente es la conferencia de apertura, pero que pretende en este sentido ir instalando la cuestión de derecho, que hoy lo tenemos como idea y lo tenemos como a veces, ¿no es cierto?, eso que de alguna manera nos está indicando que tenemos que incluir, pero quizás por ahí no dimensionamos, a veces en algunas prácticas nos hemos dado cuenta, por lo menos, que no se dimensiona realmente el alcance que tiene a hablar de la inclusión como un derecho, ¿no? Entonces vamos a también focalizar justamente en estas cuestiones también. Y bueno, la cuestión que hoy nos interpela es el aislamiento, y uno dice, ¿para qué educamos? Y en definitiva, cuando hablamos de educación, en aislamiento o sin aislamiento, tenemos que pensar que esa educación es la educación que queremos para todos, para cualquiera y en cualquier momento, sea en aislamiento o no. Es decir, hoy hay una situación puntual que estamos viviendo, una situación atípica, inesperada, que nos sorprendió a todos y la verdad, y nos conmocionó a todos, pero que en definitiva, más allá de esa conmoción inicial y quizás todas las dificultades que hoy estamos sorteando a causa de, a veces del coronavirus, a veces del aislamiento puntual y de la situación puntual de aislamiento, que en Argentina ya llevamos casi 5 meses, y bueno, evidentemente nos están marcando una situación bastante también atípica a nivel mundial, ¿no? En tan largo que se nos está haciendo este periodo. Pero más allá de ese aislamiento, como decimos, la educación tiene que tener justamente los objetivos que tiene pensado con o sin aislamiento, porque para todas las personas, con o sin discapacidad, lo que buscamos es que se formen en y para los valores. Buscamos que aprendan a aprender en este desarrollo continuo de poder ir resolviendo situaciones que se van presentando en la vida. Pensar que justamente una de las cuestiones claves es aprender a convivir, a relacionarnos. Justamente hay autores como López Melero que dice, no hay, lo más humano del ser humano justamente es desvivirse por otros humanos, ¿no? En esta convivencia, en justamente aprender a respetarnos, a ser solidarios, a poder colaborar, a poder compartir, ese aprendizaje a convivir, que es todo un desafío, no solamente, digamos, hoy, en esta instancia, sino siempre, ¿no? Creo que es el gran desafío que tenemos para adelante, para desarrollar competencias, ¿no es cierto?, que nos ayuden, competencias que puntualmente que impliquen resolver cuestiones laborales, cuestiones de la vida cotidiana, etcétera, y para ejercer una ciudadanía de pleno derecho. Pero una cuestión clave que hoy vamos a trabajar puntualmente es que buscamos educar para que todos se desarrollen
integralmente como seres humanos. En definitiva, eso es lo más importante. Sin embargo, muchas veces nosotros nos focalizamos y nos ponemos como muy nerviosos como docentes a pensar que lo que tenemos que hacer es enseñar contenidos, cuando en definitiva lo prioritario es y será siempre el desarrollo integral de las personas. Y ese desarrollo tiene que ser un desarrollo que les permita construir sus proyectos de vida, proyectos de vida incluidos en la comunidad, ¿no? Como cualquiera, con autodeterminación, y que les ayude justamente en esto a mejorar su calidad de vida. Y esto a personas, como decíamos, con y sin discapacidad. No estamos hablando de pensar en alguna persona solamente con una discapacidad. Pero evidentemente nosotros lo tenemos, porque así como yo, qué sé yo, a mí me gustaba la docencia y pude desarrollarme como docente, también tenemos que pensar que cualquiera también, si tiene una discapacidad, tenemos que poder acompañarlos en sus proyectos de vida, pero proyectos que estén incluidos en la comunidad. Y bueno, y ese proyecto de vida inclusivo se inicia en la familia, sin duda, ¿no? Quizás vamos a tomar un poco el tema al final, pero para que nos sirva para redondear un poco algunas ideas, pero se inicia en la familia, esa familia que va a dar las primeras oportunidades de desarrollo, de buscar oportunidades de inclusión en la familia misma, con los grupos de primitos, de tíos, de vecinos, con la comunidad más cercana, que va a ser la que va a buscar justamente esas oportunidades para que esté en la escuela común, en un trabajo común, para que pueda continuar justamente siendo uno más en la diversidad. Y esa es una cuestión clave, uno más en la diversidad. Y en esto de ser uno más en la diversidad, como decimos, empieza en la familia, pero también en la escuela. Acá la tenemos a la Male, que la vamos a tener varias veces porque, bueno, como buena comunicadora, Male, siempre tiene muy buenos mensajes para dejarnos, así que vamos a tener algunos videos de ella también. Y bueno, y acá Male, que la pequeñita que la fuimos acompañando y que su familia muy prioritariamente se desafió en esto de acompañar a su hija y de generar oportunidades de inclusión en todos los ámbitos. Y por eso es que destaco mucho ese proyecto de vida acompañado por una familia. Un orgullo, acá me están diciendo. Bueno. Y bueno, y Male, ¿no? Con sus amigas, creciendo junto con ellos, creciendo en inclusión, pero creciendo como persona, como decíamos, como uno más, ¿no? En esta comunidad, en esta sociedad. Y acá les vamos a escuchar. Yo soy Male Pozzobón, tengo 22 años. Actualmente estudio en el Colegio Universitario de Periodismo. Este año me recibo de periodista, pero sin adecuación curricular en FE. Es por eso que me van a dar un título oficial. Gracias a esto, me llevo a pensar en las oportunidades que me dio la vida. Una de estas oportunidades fueron cuando yo comencé en mi jardín maternal y hasta en mi colegio. De hecho, en mi colegio aprendí algo fundamental, que es el compañerismo. Ahí fue donde conocí a mis mejores amigas y mis mejores amigos, que actualmente son mis hermanas y hermanos de corazón. Y es por eso que le pido a todas las maestras, a todos los profesores, que sepan escuchar a todas las personas que somos especiales. Anímense a darles esa oportunidad que nos da la vida, de poder aprender y ser nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, y agradezco a Mariel que me facilitó este video, pero además, bueno, a Malena que siempre y su familia, que realmente ha asumido esta comunicación como realmente una necesidad también de defender derechos y de posibilitar también espacios de inclusión para otros. Entonces, felicitaciones, Male,
y felicitaciones a todos los que la acompañan. Bueno, Celia es una de las personas que también acá está, que la acompaña, ¿no? También en este proceso, como decimos, pero básicamente, como decíamos, acá depende de toda una comunidad educativa y social que está apoyando y que justamente nos desafía y nos interpela a decir por qué no podemos realmente generar esto para todos, para cualquiera. ¿Mm? Y bueno, porque la inclusión antes que nada es un derecho. Y justamente voy a citar acá la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene estatus constitucional desde 2014 en Argentina por ley, y que justamente dice que esta convención tiene por el propósito, dice, promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de derechos. Y esto fíjense que esto que dicen, condiciones de igualdad, es muy importante resaltarlo porque no es igualdad de oportunidades, es igualdad de condiciones, es decir, no solamente aquí nos está interpelando a la igualdad, ¿no es cierto?, de oportunidades, sino de condiciones. Tenemos que brindar las condiciones para que todos puedan justamente disfrutar de esos derechos humanos y de las libertades que en definitiva merecen por justamente en este respeto a su dignidad inherente. Y entonces otra de las cuestiones claves que dice es que se debe garantizar, y en este sentido los estados partes firmantes deben garantizar la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Y creo que esto es como el punto de partida, ¿no? La inclusión como derecho es una inclusión, como decimos, que se inicia en la familia. Después vamos a hablar mucho de inclusión en la comunidad social primera de ese niño, pero después continúa en la escuela y es allí en la escuela donde justamente tenemos que hacer valer también ese derecho en inclusión. Pero tampoco termina en la escuela, porque en todo caso la escolaridad podrá tener 14 años, etcétera, allí, pero después está toda la vida de adulto que una persona tiene que poder también disfrutar en condiciones de igualdad de derechos, en condiciones de inclusión. Entonces, es también allí donde, y en esto lo resalto porque muchas veces, ¿no es cierto?, desde las cuestiones que uno ve, ¿no es cierto?, en lo cotidiano, las familias acompañan mucho el proceso de inclusión escolar, pero una vez que finaliza el proceso de inclusión escolar, dice, bueno, y ahora, y bueno, que vaya a un taller protegido a trabajar en algo, o que vaya a una actividad especialmente para personas o con síndrome de Down o con discapacidad, etcétera. ¿Y por qué? Porque de alguna manera estoy pensando que una vez que finalizó esa etapa escolar, ese joven ya pareciera tener truncada esa inclusión. Y es en eso que vamos a hacer mucho hincapié, porque esa inclusión es para toda la vida y durante toda la vida. Y esto lo afirma justamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ese derecho lo tiene el niño. Es decir, es el derecho del niño y no de la familia de tener que se le respete este derecho a la inclusión. Y sin embargo, esta inclusión, como decíamos, no siempre es tan fácil, especialmente quizás para las personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Y acá una tira cómica de Verdugo Alonso y Jordán que dice, oye, ¿sabés qué es eso del camino hacia la inserción social? Bueno, dice, pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero ya se nos está haciendo un poco largo, ¿no? Y en esto, la verdad que es lo que pasa es que se nos está haciendo un poco largo. Y se está haciendo un poco largo especialmente para las personas que hoy necesitan tener justamente estas condiciones de igualdad y para disfrutar su inclusión y que hoy necesitan justamente apoyos, ajustes, acceso para justamente
tener una inclusión social que implica educativa, laboral, una inclusión, por supuesto, inicialmente siempre familiar, pero social general, ¿no? Entonces decimos, es difícil, está haciéndose largo, pero tenemos que cada día ir construyendo en este sentido más pasos en este camino. Y nos vamos a focalizar quizás en temas de la inclusión educativa, que decíamos es un derecho. Fíjense que esta convención dice que tenemos que asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles y a lo largo de la vida, y garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria, secundaria, inclusiva de calidad en igualdad de condiciones que los demás. Y volvemos a la igualdad de condiciones como algo clave. Es decir, para que tengan las mismas condiciones, les vamos a tener que brindar más apoyos, les vamos a tener que brindar ajustes, les vamos a tener que brindar justamente las posibilidades de acceso, y es en eso que es allí donde realmente van a tener igualdad de condiciones. Porque igualdad de condiciones no es darle lo mismo que a todos, es justamente brindar en condiciones equitativas. Y acá un término que justamente que va a adoptar como clave, ¿no? Sobre todo en los objetivos de desarrollo sostenible, la calidad de la mano de esta equidad como clave, ¿no? Y en este sentido decíamos y hablamos de esta inclusión como derecho, se va a contraponer con justamente la exclusión o segregación que a veces todavía vivimos, y no solamente en lo educativo, sino en otros órdenes, como política, cultura y práctica. Y esto es triste, porque uno dice, bueno, no, pero no hay tanta exclusión hoy, ¿no? Sin embargo, hay muchos chicos que están fuera de la posibilidad, fuera del sistema, fuera no solamente del sistema educativo, fuera del sistema laboral también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los estamos excluyendo? ¿Y qué concepto maneja en este sentido la Convención de Exclusión o de Segregación? Fíjense que aquí yo quise retomar justamente las observaciones que hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el comité que trabaja justamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y define la exclusión, dice, que es la que se produce cuando se impide o se deniega directamente o indirectamente el acceso de los alumnos a todo tipo de educación. Son los chicos que quedan afuera de la educación en el caso de la inclusión educativa. En cambio, cuando hablamos de segregación, tiene lugar, dice, cuando la educación de los alumnos con discapacidad se imparte en entornos separados, diseñados o utilizados para responder a una deficiencia concreta o a varias deficiencias, apartándolos de los alumnos sin discapacidad. Es decir, cuando nosotros generamos propuestas educativas, sea en el ámbito formal o en el ámbito no formal o informal, que implica separarlos y juntar todas las personas con discapacidad juntas, o las personas con síndrome de Down, o con una discapacidad intelectual, estamos segregando. Y en este sentido tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, justamente seguimos produciendo segregación cuando queremos incluir supuestamente. Y es que a veces, bueno, decimos, a ver, vamos a generar quizás una actividad artística, y la actividad artística la hacemos solo con personas con discapacidad, o la catequesis, a veces esa catequesis que da la iglesia, resulta que en el caso de las personas con discapacidad la hacen todos juntos, bueno, y allí estamos generando justamente segregación, y en esto lo tenemos que tener bien claro, porque si no, digamos, estamos aquí no haciendo valer el derecho a condiciones de inclusión justamente que estábamos hablando recién. Precisamente en este sentido, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las observaciones que han hecho sobre Argentina,
justamente se expresa como muy preocupado porque, dice, hay un elevado número de niños y niñas con discapacidad que están atendidos en escuelas especiales. Y de allí el comité recomienda al Estado parte que se desarrolle una política pública de educación integral que garantice el derecho a una educación inclusiva. Es decir, que primero tiene que estar la política pública. Y uno dice, bueno, pero la política pública está. Hoy no vamos a ponernos en mirar tanto respecto a las políticas públicas. Sin embargo, ¿qué pasa? Nosotros sí, la convención es constitución para la Argentina. Es decir, que está por encima de cualquier ley, de cualquier documento legal. Sin embargo, tenemos resoluciones a nivel de Consejo Federal, a nivel incluso a nivel de Córdoba, que todavía justamente siguen promoviendo, dice, la integración siempre que sea posible. Y hay alguien que está resolviendo que no es posible para tal o cual niño. Y cuando hay alguien detrás que tiene la autoridad para supuestamente decidir sobre el derecho de un niño con discapacidad que pueda estar o no en el marco de una escuela común, se le están violando sus derechos a estar incluidos y se le están violando sus derechos constitucionales a ese nivel. Entonces, decimos, urge también que esta política pública sea una política coherente y consistente que justamente encamine esa inclusión que hoy nos está demandando y nos está instando a garantizar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también dice el comité que urge al Estado parte tomar medidas para que los estudiantes con discapacidades se incorporen, inscritos en escuelas especiales, se incorporen en escuelas inclusivas, ¿no? Acá también quiero tener en cuenta a la Agenda 2030, ¿no?, de la Organización de las Naciones Unidas, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que precisamente uno de los objetivos en el cual también Argentina es parte, ¿no es cierto?, en el armado de esta agenda, ¿no es cierto?, habla de precisamente garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. No voy a leer todas las metas, pero justamente una de las metas es asegurar el acceso igualitario en todos los niveles, la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas personas con discapacidad. En este sentido, una cosa que quiero resaltar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que habla de esta necesidad de garantizar una educación inclusiva en donde toma de la mano la equidad con la calidad. No hay una educación de calidad si no es equitativa. Y esto es fundamental, ¿no? Es decir, la calidad de la mano de la equidad. Sin embargo, muchas de las pruebas nuestras que son estandarizadas para supuestamente probar la calidad, lo que son es pruebas estandarizadas y homogéneas para todos, en donde justamente lo que menos tienen en cuenta es la equidad. Entonces, volvemos a la cuestión, ¿dónde está la equidad y la calidad, ¿no?, que en definitiva tienen que darse de la mano para justamente trabajar una educación inclusiva? Y bueno, y hablar, como decíamos, de equidad y calidad implica, y de una inclusión, una transformación profunda de todo el sistema educativo. Y esa transformación profunda implica empezar desde las políticas, ¿no?, que se nutran justamente de esta educación inclusiva, desde un concepto real de educación inclusiva, transformar las escuelas en inclusivas, transformar el aula en inclusivas, aulas para todos, con todos y en todo momento, ¿no? Aulas que sean hoy, desde la virtualidad, vamos a hablar de aulas virtuales, de espacios virtuales, porque hoy no tenemos un aula de 4 paredes, hoy tenemos un aula en donde cada uno esté en su casa aprendiendo desde espacios virtuales. Entonces, vamos a hablar desde allí también y vamos a tratar de ejemplificar. Y justamente en esto
concretarlo desde el diseño universal de enseñanza, que vamos a hablar un poquito también, pero que también en esto después de esta necesidad de concreción en el aula y en el espacio, ¿no es cierto?, de aula, como decimos, virtual, irán trabajando también las otras profesiones en las otras charlas. Una de las cuestiones claves, otra de las cuestiones claves en esto, voy a citar a Ainscough, que habla de que justamente para hablar de inclusión es fundamental pensar que todos tienen que tener una presencia que en este caso sea virtual, sea, ¿no es cierto?, presencial, valga decirlo, ¿no?, que esté presente, pero que esté participando y que esté aprendiendo. Si no hay aprendizaje, no hay inclusión. Y esto es otra cuestión clave también. La presencia sola no nos lleva a pensar que realmente esa persona estamos dándole y garantizándole la inclusión. Y no debemos responsabilizar a esa persona con discapacidad. Hoy sabemos que la discapacidad se define en relación e interacción con el medio, interacción con las barreras, es decir, es el medio el que genera barreras, el que genera la discapacidad, cuando no genera los ajustes, los apoyos y esas condiciones de equidad que cada cual requiere. Entonces, la responsabilidad, hoy sabemos desde este marco inclusivo, es de la institución, en este caso escuela, como decíamos, de las políticas primero, de las instituciones, escuela, del aula, de los docentes, ¿no es cierto?, de ese trabajo que tenemos que hacer en conjunto para garantizar esa inclusión. Y decimos, y si bien acá, porque todos quizás en teoría ya hemos hablado mucho en su momento de la diferencia con integración, en donde es el sujeto que tiene que adaptarse a una estructura que no fue pensada para él. Como decíamos, la inclusión requiere la transformación de la sociedad, de la escuela, del aula para albergar y justamente educar a cada uno de esos miembros, a cada uno en la diversidad y para la diversidad. Capitán, antes de regresar, ¿puedo ir al baño? Sí puede. Si ninguno de ellos tiene límites para soñar, ¿por qué deberíamos ponerles límites para aprender? Grupo Artículo 24. Una escuela inclusiva es una escuela que educa mejor. Y aquí quise citar el grupo de Artículo 24, que es un grupo en el cual formamos parte y que realmente nos desafiamos entre todos a justamente garantizar, a buscar garantizar esa inclusión. ¿Y qué desafíos debemos encarar? Sin duda son muchos los desafíos. Acá voy a hablar de algunos. No, creo que en estos cortos tiempos es imposible poder abarcar todos los desafíos que nos debemos enfrentar. Pero voy a buscar, sobre todo en esto, mirar el desafío que la escuela, como decíamos en primer medida, y a nivel microeducativo, porque las políticas serían más en lo macroeducativo, que hoy no va a ser el tema que voy a trabajar puntualmente. En lo micro, la escuela, ¿cómo la transformamos? Bueno, primero, fortaleciendo esa visión y misión a una educación inclusiva como derecho, que es el punto inicial, y que va más allá de lo que hoy quizás estemos viviendo como aislamiento, porque decimos, estamos en situación de aislamiento, pero cada uno tiene que tener las posibilidades de aprender, de participar, ¿no es cierto?, y de estar presente en las actividades que se desarrollen como cualquier otro. Entonces, en definitiva, todos vamos a seguir pensando en esta educación inclusiva que tiene que asentarse en esa equidad y calidad más allá del aislamiento. Para lo cual, evidentemente, tenemos que seguir fortaleciendo este desarrollo de una cultura y valores inclusivos, como decíamos, en lo virtual o lo presencial, ¿no? El respeto mutuo, el respeto la atención a cada una de las necesidades de cada uno, etcétera, ¿no?
Y bueno, y tendremos que ir conformando ese proyecto educativo inclusivo, ese proyecto curricular inclusivo, gestionado estratégicamente para una educación equitativa y de calidad para y en la diversidad. Y en este sentido, ¿qué quiere decir? Que tendremos que mirar, por eso decimos, no es solamente ese papel que nosotros quizás lo hemos hablado y lo hemos dejado durmiendo en esta época porque no tenemos mucho tiempo de revisarlo, pero quiere decir que lo tenemos que gestionar. Tiene que haber una gestión en este sentido de la escuela que diga, bueno, pero ¿cómo podemos llegar a todos? Cuando sabemos que hoy por hoy la brecha se nos ha acentuado muchísimo más porque tenemos más niños que han quedado sin posibilidades de conectarse, tenemos más niños que en la familia quizás no tengan la computadora, solamente tengan un celular para comunicarse o que tengan una computadora dividida entre 3 hermanos y el padre que lo usa o la madre que lo usa. En definitiva, tenemos una situación que sabemos que está generando una situación bastante inequitativa y bastante preocupante, pero que en definitiva desde la gestión también tenemos que preocuparnos para ver cómo generamos esa educación equitativa. Y es realmente responsabilidad también de la escuela, porque si no pareciera que todo recae en el docente. ¿Qué hizo o dejó de hacer el docente? Y no es así, no es qué hizo y dejó de hacer el docente, es ¿qué hacemos como escuela? ¿Cómo nos apoyamos como escuela para que realmente esta educación llegue a todos y llegue de calidad a todos, a la diversidad? Para lo cual, evidentemente, vamos a necesitar un liderazgo directivo con, que genere la posibilidad de un trabajo colaborativo para trabajar esta enseñanza virtual. Es decir, necesitamos líneas estratégicas que en definitiva nos posicione, decir, bueno, acá docentes, vamos a trabajar esto, vamos a capacitarnos en este sentido, vamos a, y en esto con líneas claras, con trabajos claros, con ideas claras, con soluciones alternativas a los problemas que se van presentando, pero siempre generando desde ese liderazgo ese trabajo colaborativo y colegiado indispensable en estas horas, ¿no? Es cuando más estamos necesitando el aprender del otro, el que el otro también me dé una mano y que me diga cómo puedo hacer mejor las cosas, cómo hizo para tener éxito en tal aspecto, y bueno, y en esto, la colegialidad como algo clave en este sentido. Y por supuesto desde el foco, como decíamos, en la formación de todos los estudiantes, ¿no? Y implicarlos a los propios estudiantes, porque hoy por hoy, sobre todo lo que hace a los jóvenes nos pueden dar una mano muy importante también porque son los nativos digitales. Y en definitiva son quienes nos pueden dar una mano también en cómo hacer mejor las cosas. Preguntémosles a ellos, ¿cómo podemos mejorar nuestras formas de enseñar? ¿Qué alternativas tenemos? Y en esto, justamente, siempre en el foco de que todos aprendan y todos se desarrollen, no que aprendan cantidad de contenidos, ¿no? Volvemos al tema de la formación integral, porque no es ese el objetivo, en definitiva, que más hoy necesitamos. Y como decíamos, el diseño universal, que ya vamos a hablar un poco más, y en esto, evidentemente, en esto tenemos que gestionar la profesionalización de los docentes. Y es desde la escuela la responsabilidad de profesionalizarlos, ¿no? De enseñarles estrategias más innovadoras, enseñarles estrategias que tengan que ver con TICs, el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, con las familias profesionales de apoyo y con otras redes participativas, ¿no? Como decíamos acá, esto no es, la inclusión no es una responsabilidad solamente de ese docente que está al frente del aula, esa aula virtual o esa aula virtual entre comillas, ¿no? Porque capaz que no es que haya un aula Moodle, pero hay bueno, hay un Classroom o lo que fuera. La cuestión, o un Teams, ¿no? La cuestión es, como decíamos, que tiene que haber una responsabilidad desde la gestión que haga posible esta inclusión y que genere también alternativas para llegar a las familias, ¿no? Y llegar en este sentido a las familias.
Y como decíamos, la escuela debe transformarse, pero también el aula debe transformarse. Hoy que la vemos como aula virtual, no es un aula presencial, es ese espacio de aprendizaje, de intercambios. Y bueno, en este sentido, los desafíos para los docentes son muchos. Yo voy a ir dando algunos, sin duda, y acá le puse al final los puntos suspensivos, porque seguro que debe haber muchos más. Así que, pero tratar de comprender a cada estudiante su situación, lograr esa empatía, ¿qué pasa con ese niño? Con o sin discapacidad, pero nos preocupa mucho ese niño con discapacidad que parece ser que pasó a ser responsabilidad solo del profesional de apoyo en algunos casos. Y no debe ser así, porque en definitiva la inclusión es responsabilidad de ese docente de la escuela. Entonces, en este sentido necesitamos justamente generar esa empatía, ese entendimiento de la situación de cada alumno en particular, tenga o no discapacidad, la verdad, y buscar alternativas para enseñar. Al principio, la verdad es que no, estábamos todos, ¿no? Como muy, realmente nos encontró una situación muy imprevista y poco planificada, porque evidentemente no lo podemos planificar. Hoy sabemos mucho más, hemos aprendido mucho como docentes, pues tenemos que tratar de cada vez desarrollar más la enseñanza, porque la enseñanza es realmente una tarea profesionalizada. ¿Qué quiere decir? Es que ese papá que hoy se siente angustiado porque le cuesta muchísimo enseñarle a leer a su hijo, porque le cuesta muchísimo enseñarle química a su hijo, porque le cuesta muchísimo enseñarle, porque en definitiva no es profesional en eso. Tenemos profesionales en justamente docentes. Es una profesión que hoy realmente tenemos que revitalizarla en todo sentido, porque realmente necesitamos docentes que enseñen, no que brinden actividades simplemente para que hagan los padres. Necesitamos docentes que enseñen, que den clases virtuales en grandes grupos, pequeños grupos, que trabajen en el asesoramiento, que no deleguen la responsabilidad, que se actualicen permanentemente, que flexibilicen sus estrategias, ¿no? Que realicen los apoyos, los ajustes que hagan falta. Y en esto, buscar este diseño universal, de trabajar con todos, que ya insisto, lo voy a trabajar un poquito después, y que junto con la escuela, ¿no es cierto?, y otros agentes estén en esto buscando alternativas, ¿no? Me contaban el otro día un docente que bueno, que ellos están en un pueblo chico, que tienen familias que no tienen ninguna computadora en sus casas y que bueno, y que lo que tienen que hacer es mandarle en un taxi o en un o en alguien que les lleve las actividades impresas en papel, para que después las busquen, y bueno, y se van buscando alternativas, porque esa es precisamente la idea, buscar distintas soluciones para que esta educación pueda llegar a todos, ¿no? Y una de las cuestiones también que yo pongo el acento es seguir trabajando los grupos virtuales, porque pareciera que hoy por hoy el hecho de la virtualidad nos separó de la posibilidad de pensar en hacerlos trabajar en grupo a los chicos, a los jóvenes. Hoy tenemos muchas herramientas para trabajar en grupo, sea por el WhatsApp, sea por, bueno, herramientas del Zoom, de división de clases en grupo, etcétera, que podemos hacerlos trabajar de modo sincrónico, pero también los podemos hacer trabajar de modo asincrónico. Tenemos formas de producción y de construcción colectiva como Google Docs, como, bueno, anclados en el aula virtual, el wiki. Tenemos muchas herramientas, tenemos que aprender a usarlas para que precisamente ese trabajo grupal sea realmente una realidad, porque ese trabajo grupal sabemos que además no solamente que ayuda en esta construcción, porque el aprendizaje es un hecho colaborativo, no aprendemos solo, aprendemos junto con un otro.
Y en esa colaboración, ¿no es cierto?, y esa mediación que es necesaria, y en ese enriquecimiento que da el trabajo colaborativo, es que precisamente nosotros nos tenemos que asentar para ir, para justamente decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál sería la estrategia en la que podemos implementar? Yo en mis clases trabajo muchísimo con el Zoom y los trabajos grupales en Zoom, pero bueno, se puede, también he trabajado con los grupos de WhatsApp, etc. Hay muchas formas, tratemos de implementarlos porque realmente favorecen, ya sea de modo sincrónico o asincrónico, trabajemos estos aspectos que lo trabajamos muy fácil en la presencialidad y que por ahí en muchos casos lo hemos dejado en la virtualidad porque no hemos tenido quizás estas formas, ¿no? Y bueno, en esto hoy nos han pedido esta evaluación formativa, pero la evaluación formativa debería ser lo que siempre prima en los procesos evaluativos. Buscar de analizar esos avances, cuáles son las dificultades, cuáles son las, digamos, aquellas cuestiones que tendremos que seguir trabajando y reajustando. Priorizar en las evaluaciones la calidad, no la cantidad, alientar progresos. Y siempre vuelvo a insistir en la colaboración con otros docentes para armar proyectos conjuntos, interáreas, porque si no pareciera que, sobre todo en secundaria, que me llegan cantidad de tareas todas atomizadas como alumnos y que me resulta muy complejo de ir trabajando. Bueno, trabajemos proyectos conjuntos. Hoy quizás con esto de la virtualidad nos está, yo diría, poniendo en el tapete dificultades que ya estaban en nuestro sistema. Pues hoy, más que nunca, estamos viendo además la necesidad de trabajar en conjunto para armar proyectos que sean realmente más valiosos y que sean integradores de las distintas disciplinas y que no se asienten tanto en la cuestión contenidista que a veces fácilmente a nivel de contenidos los puedo buscar en un Google y demás. Lo que nosotros tenemos que desarrollar son conocimientos en un saber hacer, saber ser, y en este saber complejo, como decíamos, adaptativo, poder resolver problemas en situación. Por eso decimos en elaborar justamente proyectos que ayuden a resolver problemas, ¿no? Y a generar propuestas interesantes. Y bueno, colaborar con los profesionales de apoyo, dialogar, fomentar redes de apoyo entre familias, entre compañeros, entre docentes, y tantas otras cuestiones que podremos ver. Y decíamos del diseño universal, yo trabajo más el diseño universal de enseñanza, porque el diseño universal de aprendizaje, más basado en las neurociencias, se basa justamente, precisamente, en cómo aprende el sujeto. El diseño universal de la enseñanza focaliza el contexto áulico y el contexto escolar y el contexto social para trabajar este diseño, y no solamente pensado desde cómo aprende el sujeto, que también, por supuesto, es considerado, porque hay muchas cuestiones que, de hecho, en este diseño universal se basan precisamente en lo que es el famoso DUA. Ahora, en este diseño universal de la enseñanza, ¿qué cuestiones claves debemos tener en cuenta? La accesibilidad, es decir, brindar, si nosotros tenemos una clase que en definitiva vamos a dictar quizás en un formato virtual y que vamos a hacer un video, bueno, a ver si lo podemos hacer ese video subtitulado para que una persona con sordera lo pueda justamente leer, o que tenga lengua de señas más difícil en estos casos, pero por ahí puedo acceder a alguien que nos pueda hacer la traducción de lengua de señas para esas clases, o que en definitiva, si brindo materiales bibliográficos, sean materiales accesibles. En el caso de una persona con una discapacidad intelectual, la accesibilidad pasa porque sean incomprensibles, para que sean, que capaz que tengo que generar también una mayor simplificación, y a nivel visual también tener en cuenta algunas cuestiones puntuales, ¿no?
variedad de opciones, esto es clave porque tenemos que dar, cuando hablamos de diseño universal, no es que hacemos una actividad para todos y para la persona con discapacidad una diferente. No, tengo que generar opciones diferentes para justamente que cualquiera pueda irse adaptando en función de lo que le resulta mejor. Entonces, les damos una actividad y en ese proyecto pueden buscar profundizar en internet o pueden hacer una reflexión grupal o pueden quizás en esto armar una pequeña propuesta de investigación, etcétera. Bueno, en fin, ir buscando distintas alternativas, ¿no? Puede ser una actividad de multiple choice para algunos, que en el caso con pocas preguntas, en el caso de una evaluación, o puede ser una actividad de reflexión o tomar un oral. Entonces, distintas alternativas y que en este caso cada uno de los estudiantes puede decir, no, yo prefiero el oral, no, yo prefiero el escrito. Y en esta, como decíamos, las alternativas sean para todos, tanto de percibir, de resolver, de comunicarse, de motivar a todos. Y buscar ajustar los desafíos. ¿Qué quiere eso ese ajustar los desafíos? En tanto, ajustar la simplicidad, complejidad con la que doy las actividades, entonces poder darlas más complejas y menos complejas. Por ejemplo, poder tener un texto sobre historia que sea un texto más simple, con un mapa conceptual, y a la vez el texto un poco más extenso. Capaz que cualquiera le puede decir, bueno, a ver, yo prefiero empezar por el mapa conceptual que por el texto extenso, y después, en definitiva, también lo estoy facilitando esto a la persona con una discapacidad intelectual que necesita algo más concreto, más simplificado, ¿no? Entonces, pero que puede ser una alternativa que todos tengan también a mano para justamente aprender mejor, pero siempre con altas expectativas. Y como decíamos recién, promover la colaboración, por eso digo que en esto una de las cuestiones claves de diferencia con el DUA, famoso DUA, es este foco en el diseño universal de la enseñanza, la necesaria colaboración, comprensión de la diversidad, vivencia de valores, el poder trabajar estos aspectos. Para lo cual, evidentemente, tengo que planificar para la diversidad, ¿no? Lo que se llama el diseño curricular, implementarlo en la práctica para la diversidad y evaluarlo, evaluar ese currículum para la práctica en este contexto. Sea, como decíamos, en este contexto presencial o virtual, poder ofrecer a todos oportunidades diferentes. Eso es, y bueno, y en esto el desafío también está para los profesionales de apoyo. Estamos hoy realmente en una situación en la cual estamos evaluando mucho y vemos mucho que son los profesores de apoyo los que están siendo los que hacen las adecuaciones curriculares, hacen en la tarea de evaluación de proceso y hacen las actividades de, digamos, incluso aliento al progreso, etcétera, cuando debería ser el propio docente. Entonces, en esto, sin duda, evidentemente, el profesional de apoyo tiene que buscar, ¿no es cierto?, identificar las barreras, asegurarse que cada estudiante con discapacidad tenga los accesos que necesita, tenga los ajustes que necesita. Pero estamos viendo que hoy más que nunca ese profesional de apoyo está reemplazando la figura del docente, porque bueno, también en esto, como decimos, se ha encontrado ese docente como muy sobredimensionado en actividades, en responsabilidades, y nos ha tomado muy imprevista esta situación. Pero hoy por hoy ya tenemos mucho aprendido, entonces tenemos que tratar de ver en este sentido, de ir corriendo este rol del profesional de apoyo para que sea más un mediador, un orientador, un colaborador en este proceso y que no reemplace esa figura de enseñante que está hoy ejerciendo quizás
un poco más, ¿no? Entonces, decíamos, tratar de ver que justamente colaborar, orientar al contexto público en general y no solamente en particular al estudiante con discapacidad, colaborar en este diseño universal que estábamos hablando, trabajar así como co-docentes, eso sería lo ideal, ¿no? En esto de decir, bueno, a ver, yo docente te colaboro con vos en esta tarea, pensemos juntos cómo se puede realizar, para lo cual evidentemente hay que hacer un trabajo articulado y por supuesto tiene que estar actualizado también este profesional de apoyo, ¿no? Y reflexionar permanentemente y en colaboración. Bueno, acá algunos de los jóvenes, de los niños que están en sus casas realizando sus tareas, evidentemente es un trabajo de equipo, porque es un trabajo en el cual el equipo de la fundación apoya, pero que allí está la familia detrás, ¿no? Y que tiene que estar también ese docente acompañando, ¿no? Y justamente alentando producciones. Porque en definitiva el derecho a la inclusión educativa es un derecho que tenemos que hacer valer en la virtualidad o en la presencialidad, ¿no? Y decimos, es un derecho, desde la inclusión tenemos que generar la inclusión para una inclusión real. Parece un trabalenguas, pero es que no podemos incluir, yo escucho mucho, bueno, pero es que lo segregamos, es decir, generamos actividades, lo sacamos del aula, hacemos actividades solo para ellos, pero para que después se incluya. No, la inclusión es desde la inclusión. Porque para tener una inclusión real siempre va a ser desde la inclusión, en donde justamente personas con y sin discapacidad estén aprendiendo juntos. Tanto en el ámbito formal, que es el sistema educativo, como no formal e informal. Es decir, tanto, como decíamos, en el ámbito de la escuela, como en el ámbito del club del barrio, que estoy aprendiendo deportes, como que estoy aprendiendo catequesis en la iglesia. Tiene que ser, como decíamos, porque es un derecho. Bueno, acá Agostín en su inclusión en el nivel terciario, en una foto acá del Facebook que he bajado, por eso está así, en sus estudios de nivel terciario cuando todavía no había aislamiento, ok. La de recién era en aislamiento. Y la inclusión debe ser en todos los ámbitos. Acá la Male la ven como, bueno, trabajó como modelo, fue modelo de una marca puntual. Como decíamos, la inclusión no es solamente en los ámbitos formales, sino también en otros ámbitos que ayudan también en ese desarrollo integral. Yo veo la pantalla congelada, no sé, debe ser un problema de alguien. Y acá, ¿ven bien todo? ¿Sí? Sí, bien. Bueno, y acá la Male, que además es profesora de danza, y bueno, ha tenido premios por por ser revelación, un premio sudamericano, no me acuerdo muy bien, así que realmente fantástico, ¿no? ¿Y por qué? Porque en definitiva también aprendió danza junto con otros compañeros, como una más, ¿no es cierto?, en la diversidad. ¿No? Porque esa inclusión social también es un derecho, y decimos que la inclusión social, desde la inclusión la tenemos que trabajar. No podemos hablar de, bueno, es una actividad inclusiva y solo dedicada a personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual o con... ¿no? Porque eso no es inclusión. Insisto, es segregación. Entonces, Malena Pozzobón. Y bueno, entonces decimos, la inclusión es desde la inclusión. Entre personas con y sin discapacidad, en otros ámbitos también, en el ámbito laboral y social. Ya nos está quedando menos tiempo. Acá lo vemos a la Noe con sus amigos de trabajo y también de la escuela. Por eso decimos, acá lo vemos a Candela, que ha crecido con sus compañeras amigas del alma que les dicen, y que justamente después de hoy, de más de 30 años de estar juntas con sus compañeras, siguen una amistad férrea, ¿no?
Acá, bueno, vemos a Mica que está trabajando, ¿no? Y desde San Francisco en la inclusión laboral, por eso decimos que esto es como un proyecto de vida también la inclusión laboral. Vemos a Luz trabajando en su inclusión, porque la inclusión, como decíamos, es un proyecto de vida. Acá, bueno, esto lo saca el Facebook de FUSAI también, en tanto presenta el equipo laboral que estamos acompañando a los distintos jóvenes y adultos que están hoy trabajando, Candela en el Museo Carafa, que es en el área educativa, Mati Pérez allí está en talleres. Bueno, hoy no estarán trabajando muchos de ellos por toda esta situación de aislamiento, pero bueno, justamente es lo que cuando hablamos de inclusión y de inclusión social, una de las cuestiones claves es que precisamente tengan el derecho a estar incluidos en un trabajo común como cualquier otro, porque además los dignifica, y eso va a hablar Pía más adelante, y realmente los ayuda en esta construcción de este rol adulto, como ser humano adulto, ¿no? Y realmente en esta construcción también de su proyecto de vida. Y acá resalto estas quizás dos inclusiones. ¿Por qué? Porque, bueno, Candela, ella ha hecho pequeñas exposiciones de arte, porque es artista, está estudiando todavía en talleres, en distintos talleres en la Universidad Nacional de Córdoba, y es, como decíamos, guía del Museo Carafa, uno de los museos grandes de Córdoba. Bueno, Mati, que hoy todavía no está trabajando, pero que bueno, esperemos que pueda continuar después en el Talleres, que es un grupo de fútbol que ama y está trabajando no solamente en el área de administrativa, sino también en el área de comunicación, porque él es además periodista. Candela en este caso también hizo una carrera de publicidad y marketing. Siempre en el ámbito común. Y bueno, acá Malena, que es conductora junto con Flavia Gross, de ¿Qué ves cuando me ves?, en un programa televisivo, ¿sí? Y bueno, evidentemente los desafíos para las familias son muchos, pero bueno, algunos que he podido en este caso sintetizar, porque como familia es una de las cuestiones que tenemos que aprender es a enseñar a nuestros hijos, cuestiones escolares, a organizar tiempos, rutinas, y esto pensaba un poco más en esta situación de aislamiento, ¿no? Buscar conocer a nuestros hijos, identificar las barreras, es decir, cuáles son las barreras en el entorno, porque las barreras no son del propio hijo, sino son las barreras del entorno, ¿no? Y cómo superarlas, brindar confianza, valorar posibilidades, dialogar con los docentes, con profesionales de apoyo para realizar un trabajo coordinado, solicitar ayuda cuando no sé cómo hacer algo, porque, bueno, se me quemaron los papeles, como decimos nosotros. Bueno, solicitemos ayuda, generar oportunidades de interacción con los compañeros. Hoy, en la virtualidad, evidentemente uno dice, bueno, pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, un grupo de WhatsApp, si no nos podemos encontrar. Quizás cuando nos den las posibilidades, bueno, vamos juntándonos de a uno, de a dos, por lo menos. Pero bueno, en este sentido, seguir buscando estas oportunidades de interacción, sean presenciales o virtuales en la medida de lo posible, porque justamente son las que van a darle esas redes de apoyo para toda la vida. Entonces, tenemos que pensar que esas redes de apoyo son fundamentales y las tenemos que construir inclusivos, ¿no es cierto?, entre personas con y sin discapacidad, porque justamente esa es la sociedad. La sociedad está armada con personas diversas, y entonces es desde la diversidad que también nosotros tenemos que tratar de construir justamente ese proyecto de vida para cada uno de nuestros hijos. Y generar también, fomentar, como decíamos, oportunidades de inclusión educativa, laboral, social, acompañar en esa construcción del proyecto de vida, promoviendo cada vez más su autonomía, buscando que desarrollen esa autodeterminación, que va a hablar un poco más Pía adelante, y su realización personal. Porque qué felicidad cuando nos pueden decir, realmente
como Candela, que siempre dice, el trabajo que tiene es el sueño de su vida, y poder estar viviendo el sueño de su vida, porque en definitiva hace lo que más le gusta hacer, ¿no es cierto? Está rodeada de arte. Entonces, bueno, qué felicidad para cualquiera de nosotros que puede decir que está trabajando en algo que desean y que su proyecto de vida se está cumpliendo porque es lo que puede hacer en función de porque hace lo que pueda, lo que ha deseado hacer toda su vida. Entonces tenemos que acompañarlos, defender sus derechos a la inclusión y mejorar el contexto. Y en esto, mejorar el contexto familiar, escolar, social y cultural. ¿Por qué? Porque a veces tendremos que buscar, ¿no es cierto?, distintas alternativas, hablar con docentes, generar mejores espacios sociales en donde realmente los niños y los jóvenes se sientan bien, se sientan valorados, se sientan queridos. Entonces, bueno, a veces tendremos que hablar con la familia para que justamente comprendan mejor a nuestros hijos o a la familia extensa, hablar con las distintas miembros de la sociedad para que puedan ir cambiando. ¿Cuántos padres han sido los que justamente han generado la posibilidad de buscar nuevos trabajos, puestos de trabajo, porque han sido los que han podido justamente en esto convencer, entre comillas, a poder ir, ¿no es cierto?, concientizando a la comunidad, a los dueños de empresas, en fin, para que contraten. Y después, cuando han contratado, se han dado cuenta de lo importante que ha sido y que es justamente tener una persona con discapacidad entre sus trabajadores como uno más. Y bueno, se compromete. Los beneficios, todos aprendemos a convivir, aprendemos a vivir valores. La sociedad, en definitiva, más allá que, por supuesto, estamos hablando que el desarrollo integral y de calidad es para todos, porque todos se desarrollan en esto, aprenden también justamente a relacionarse de otras formas, y creo que, como decíamos, la calidad está de la mano siempre de la equidad, y generamos así una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, que esté atenta siendo solidaria con aquellos que también así lo necesitan. Y bueno, y para las personas con discapacidad, ¿cuáles son los beneficios de la inclusión? Más allá que, como decíamos, no tenemos que incluirlos porque sea beneficioso o veamos que no lo sea, porque es un derecho, pero los beneficios a la larga evidentemente los estamos viendo porque desarrollan capacidades cognitivas, sociales, competencias, porque se desarrollan en sus capacidades de entablar relaciones sociales y actitudes positivas, porque afianzan redes de apoyo, su inclusión, porque fortalecen este rol adulto saludable y responsable, porque son un adulto más incluido que está trabajando, que va a trabajar y que va a trabajar con compañeros de trabajo que lo desafían siempre a ser más, a ser mejor, justamente a ir aprendiendo cosas nuevas, porque fortalece su autodeterminación, porque consolida ese proyecto de vida incluido como uno más. Que sí me da una característica mía, pero no es lo que me define. Lo que a mí me define son mis valores, mi familia, mis amigos, y sobre todo lo que soy yo realmente. Una persona que se anima a ir por más. Y bueno, y sin duda, no podemos definir a la persona por su discapacidad, sino por su capacidad, por lo que puede llegar a ser si nosotros, en definitiva, lo acompañamos, lo apoyamos, lo ayudamos, le brindamos las condiciones equitativas para ese pleno desarrollo. Y en definitiva, por eso vamos a decir que ese proyecto de vida inclusivo en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, como uno más en la diversidad, requiere una defensa y un acompañamiento desde una real inclusión. Es decir, acompañando y defendiendo esa real inclusión siempre,
desde la inclusión. No pensemos que espacios segregados pueden generar una futura inclusión porque no lo generan. Y más allá del aislamiento, hoy estamos aislados, pero no quiere decir que estemos excluidos. No podemos excluir o segregar porque estemos aislados. Tenemos formas virtuales de estar incluidos, ¿no? Y decimos, porque esa inclusión es un derecho, porque es necesario y es posible, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Ahora viene el momento de preguntas. Pero no haber sido medio pesado, se me hizo como... Hola. Celia, ¿cómo estás? Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvana, hola Pablo, ¿cómo están? Saludo a Asbric a través de ustedes, muchas gracias por la invitación. Eugenia, ha sido una charla bien completita, como siempre no te olvidaste de nada, tomaste todos los puntos, pero acá en realidad hay un grupo de personas que han mandado mensajes a través de WhatsApp, debe ser, y yo desde acá y con mi vista no he podido tomarlos. Así que voy a tomar algunos cuestionamientos que han hecho algunas personas que me han llamado la atención, porque yo eso ya lo tengo como olvidado, que en el marco de la igualdad de condiciones, cuando vos hablabas de eso, Eugenia, han planteado que a ellas se les dificulta o se ve entorpecido el trabajo por la doble matriculación. Creo que es un tema importante para tomarlo, aunque sea un poquito, pero... Bien, el tema es a ver, nosotros hablamos recién que justamente esa doble matriculación está significando que estamos generando una segregación para los chicos. Eso no es inclusión. Nos ha pasado con la famosa, yo no quise acá hacer mucho hincapié, estuvimos luchando mucho desde que salió la 311 de provincia con la 311, para quienes no sepan, es una resolución, digamos, regional, que para colmo tiene el mismo nombre que la nacional, así que fue como muy confuso, salieron el mismo año. Y esta 311 provincia lo que generaba es que sí o sí el padre tenía que hacer como una especie de opción, pero que estaba como muy asesorado, entre comillas, por la escuela y los profesionales de apoyo, que los intimaban a, desde la misma inspección, a resolver que si el chico, ese niño necesitaba ajustes importantes, sí o sí tenía que o hacer el currículum paralelo de la escuela especial en la escuela común o hacer doble matriculación escuela común y escuela especial. Esa propuesta es segregacionista. Y uno dice, pero ¿cómo puedo hacer? Hoy por hoy, lamentablemente, hay que ir a Defensoría del Pueblo, en el caso de los argentinos. No sé cuál sería el organismo, digamos, a Defensoría del Pueblo, a ir a pelearlo desde distintos ámbitos, porque tenemos una herramienta clave que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual nos dicen que nuestro hijo tiene derecho a estar en igualdad de condiciones que los demás en la escuela común. Y todas las otras propuestas, escuela común compartida con la escuela especial, escuela común con propuestas pedagógicas de la escuela especial, son propuestas, como decíamos, discriminatorias y segregacionistas. Nosotros peleamos mucho por esto, hicimos presentaciones ante la Defensoría del Pueblo. En una primera instancia nos dijeron, bueno, los chicos que están respaldados por FUSAI, entonces nos dijeron puntualmente tenían la posibilidad de valerse por las resoluciones de Nación, que son un poco más amigables en este sentido hacia la inclusión. No son totalmente inclusivas, pero más amigables sí. Después dijimos, no, pero que acá el interés no es solamente beneficiar
quizás aquellos chicos que desde el equipo de profesionales que tenemos apoyándonos, ¿cierto?, niños y jóvenes con discapacidad, estamos apoyando, porque va a ser un grupo limitado. Nosotros queremos un beneficio para cualquier chico con discapacidad. Entonces hicimos presentaciones ante el Ministerio de Educación, Ministerio de los Derechos Humanos, ante lo que es distintas defensorías, ¿no es cierto? Y bueno, junto con Artículo 24 para Educación Inclusiva y 5 otras organizaciones. Entonces, realmente creo que tuvimos por lo menos un efecto bastante importante en este sentido, y el trabajo colaborativo que hemos tenido entre distintas organizaciones cordobesas y Artículo 24 creo que tuvo su impacto. Esperamos para la nueva resolución que salió, la de 1825, que tampoco es, digamos, lo más inclusiva, porque sigue avalando las escuelas especiales, sigue avalando las propuestas segregacionistas, pero es menos, digamos, expulsiva que lo que significa la 311 que teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, eso como por ahí para, como decíamos recién, una de las cuestiones que los padres tenemos que tener muy en cuenta es defender los derechos. Y a veces esa defensa de derechos tenemos que buscar a aliados estratégicos, y hacer presentaciones legales si hace falta. Bueno, otra de las preguntas es si los docentes están capacitados para trabajar con personas con necesidades educativas especiales. Sí, fíjense, acá el tema de la capacitación, a mí es un tema que me parece muy interesante, porque a veces nosotros vemos que en los institutos de formación docente no tienen a veces ni siquiera las materias referidas a inclusión o referidas a diversidad, ¿no? Eso creo que es algo pendiente, algo que nos queda pendiente, sin duda. Pero, más allá de una capacitación inicial que podemos haber tenido o no, es la capacitación y actualización que debemos tener a posteriori, cuando vemos que tenemos que actualizarnos, ¿no? A ver, yo soy docente en la universidad y obligadamente me tengo que actualizar, porque lo que en definitiva tengo que enseñar tiene que ser algo actualizado. Nadie a mí me está digamos, diciendo, miren, lo que estudiaste cuando aprendiste allí en tu formación, te va a alcanzar para toda la vida, para lo que vas a desarrollar de ahí a futuro, ¿no? Porque en definitiva siempre voy a tener que ir aprendiendo nuevas cosas para poder enseñar cada vez mejor también y estar actualizado en aquello que enseño. Entonces, la capacitación hoy obligada de un docente es capacitarse para enseñar a la diversidad, porque la inclusión es un derecho y la sociedad tiene que ser garante de ese derecho. La escuela tiene que ser garante de ese derecho. El docente tiene que ser garante de ese derecho. Y para yo ser garante de ese derecho tengo que aprender a enseñar a la diversidad. Y entonces deja de ser el saber que quizás no me capacite cuando estudié hace unos años atrás. Hoy es mi obligación capacitar. ¿Y cómo me capacite? Pues en una de esas me lo brinda el propio Estado y yo en una de esas tengo que generar yo mis espacios propios de capacitación. Pero en definitiva es mi obligación capacitar, ¿sí? Como docente, ¿no? Esa es la verdad. Y en esto puede ser una capacitación que creo que lo más rico en estas capacitaciones es que sea una capacitación en colaboración y en colegialidad con mis colegas docentes, con los profesionales de apoyo, esa capacitación que voy trabajando a partir de la experiencia,
del saber hacer del otro y que voy aprendiendo en este saber hacer del otro, ¿no? Sí, acá justamente Mónica Cortés hace referencia a eso diciendo que los maestros saben de pedagogía y didácticas, requieren de la disposición. Yo creo que defiendo mucho eso, no es tanto cuánto se sabe, sino la actitud y la decisión de hacer el seguimiento de los chicos, ¿no? Otra de las preguntas que salieron a Eugenia son que en esta época de pandemia y de aislamiento, que la gran barrera que se han encontrado son las de las familias, la falta de conectividad y de recursos tecnológicos, y hasta acá alguien habla de el analfabetismo de los padres. Sí, exactamente. Bueno, en este sentido, un poco lo comentaba, creo que es la gran brecha que hoy se ha acentuado, porque en definitiva la escuela le brinda otros espacios realmente de enseñanza que quizás no pueda tener, como decíamos, como tarea especializada, pero además como espacio en donde están disponibles recursos propios de la escuela. Evidentemente desaparecen en algunas familias que no tienen esta posibilidad. Por eso digo que la brecha se ha hecho real y creo que hay cuestiones que todavía no se ha logrado salvar en todo su sentido, ¿no? Esa es una realidad. Pero que cada vez más, como decíamos, tenemos que buscar esta cuestión de cómo acompañar a la familia. Por eso digo, hay familias que son analfabetas y sin duda quiere decir que tiene que haber un docente que esté enseñando, no mandando solamente la actividad, enseñando. Y uno dice, pero ¿cómo voy a enseñar si en definitiva no puedo llegarme a, por ejemplo, hay docentes que, bueno, no tienen posibilidades de acceder al estudiante porque en definitiva no tienen la tecnología. Bueno, a veces en barrios chicos, en pequeñas comunidades, se ha dado mucho que ese docente que está un poco circulando por algunas casas, una vez cada 15 días, una vez al mes, ¿no? Que se ha dado, por lo menos me han contado mis alumnos de experiencias así bastante interesantes que han podido hacerla. Pero otras veces estos chicos que no tienen la tecnología y que no tienen los recursos tecnológicos, o que no tienen, como decíamos, familias que los acompañen, están necesitando de una escuela. Por eso por eso les decía yo que no es solamente del docente, de una escuela que se haga cargo, a ver cómo podemos hacer para que ese alumno tenga esa computadora. No significa que voy a estar trasladando quizás una herramienta que la puedo ir prestando cada tanto tiempo, o que puedo ir, es decir, ha habido distintas, como digo, experiencias en este sentido, pero que ninguna es muy fácil si no tenemos un acompañamiento de la institución y si no tenemos además una decisión política de seguir acompañando desde la virtualidad y de brindar las herramientas a quienes no lo tengan. Porque creo que también acá parte por esa decisión política de brindar las tecnologías. Y que el docente, y digo en esto, insisto, que el docente sea el enseñante en este sentido y que pueda ver de buscar junto con sus otros compañeros docentes, con la escuela, alternativas para trabajar con ese niño cuyos padres no están en condiciones de acompañar en su aprendizaje, ¿no? Bien, y para finalizar, porque ya nos queda poquito tiempo, quiero marcar la admiración que han tenido por Malena. Malena es nuestra no es nuestra, en realidad no es nuestra, es ella. No. Desde la sala de 4 años, realmente para nosotros ha sido un trabajo muy gratificante estar con ella y con una familia que la ha apoyado en todo lo que ha podido. Pero además de Malena tenemos muchos chicos más que, no los hemos podido poner en esta disertación. Y por otro lado, Eugenia, te felicitan y dicen que es una excelente disertación y que muchas gracias por lo que has podido brindar.
Bueno, no, la verdad que para mí un placer, realmente Malena, yo creo que es un ejemplo y en este caso lo hemos puesto mucho porque ella es comunicadora y le gusta estar en este espacio de comunicación. La familia también la apoya en esto, de que Malena pueda ser también un ejemplo de vida para muchas familias, para muchos docentes, para otros jóvenes, y bueno, y creo que, pero Malena no es la única, ¿sí? Creo que en esto lo importante, porque así como digo, Malena es única porque es única ella, pero cada uno de esos niños y jóvenes que han tenido oportunidades de inclusión nos están mostrando que realmente tener un proyecto de vida inclusivo les ha favorecido en todo su desarrollo integral, en que bueno, así uno puede contar, bueno, Candela, como digo, como artista, ella se siente feliz desarrollando una tarea que es la que quiere, ha estado incluida toda su vida, sigue con sus amigas, con una relación fantástica y bueno, y es una más, y uno lo ve a Mati, que desde pequeñito también ha estado incluido en la escuela, ha hecho periodismo también, hoy trabajando, bueno, más allá del aislamiento que generó un impasse, pero digamos, trabajando en comunicación en un equipo de fútbol. Lo vemos también, ¿no es cierto?, en otros jóvenes, y cada uno de estos jóvenes, cada una de estas historias de vida, nos desafían también a buscar más. Yo creo que en esto es que se puede, pero además es necesario, porque ese proyecto de vida lo tenemos que acompañar y somos los adultos los que los tenemos que acompañar. Y si en definitiva nos ponen algunos obstáculos en el camino y tenemos obstáculos, habrá que irlos superando de la mejor manera. Pero para superarlo siempre buscar, y vuelvo a insistir en esto, gente que nos acompañe, redes de colaboración, un trabajo articulado, primero, redes de apoyo con las familias, con los amigos, porque yo creo que eso es clave para cualquier uno. Yo creo también, Eugenia, en esto, marcar la necesidad de formar a los padres en lo que significa el proyecto de vida para los alumnos, ¿no? Para los chicos. Los padres tienen que saber a dónde vamos con el tema de la inclusión, que no es solamente educativa, ir a la escuela y se terminó la historia, sino que, como vos bien dijiste al principio, la escuela dura 14 años, 12 años, pero después tenemos toda la vida por delante, que es donde vamos a poder instalar lo que pudimos fomentar en la vida de la niñez y la educación sistemática. Formal. Sí, exacto. Gracias, Celia, por hacer ese hincapié, porque creo que es fundamental. Muchas veces los padres a veces tiran la toalla, después terminó la escuela y pareciera que allí terminó la inclusión. Y no, y allí empieza el resto de su vida, ¿no? Y que son muchos años, entonces que tenemos que también acompañar ese resto de su vida, que no es resto, es su vida. Es una gran vida que tienen que poder llevar, y no solamente de pensar que van a trabajar, sino que van a estar sus amigos, y sus amigos van a ser personas con y sin discapacidad, y que va a poder desenvolverse en la comunidad como uno más, y que va a ir a bailar en el boliche de cualquiera, y que va a ir a divertirse y a hacer programas como cualquiera, y que va a ir a trabajar y va a tener sus amigos, y hacer sus capacitaciones si requiere hacer nuevas capacitaciones, actualizaciones en un espacio educativo común como cualquiera. Y como decíamos, voy a hacer gimnasia y hacer fútbol y hacer danza en un espacio común como cualquiera. Ese es el gran desafío, y para la familia es acompañar ese gran desafío, porque realmente tienen derecho, pero realmente además les va a ayudar en su desarrollo como seres humanos, ¿no? Y yo creo que una cuestión clave es que nos ayuda a nosotros, como sociedad, a cada uno de nosotros, a hacernos un poquito más humanos, porque en esto de convivir nos hacemos un poco más humanos, ¿no?
Y la última preguntita, acá preguntan para Pablo, creo, y Silvana, si van a compartir este material.